José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha sido pillado con las manos en la masa, y no precisamente gestionando infraestructuras. Un empresario que lo acompañaba en sus viajes a Perú ha soltado una bomba que deja al descubierto la podredumbre del gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos contrataba servicios de prostitución con recursos públicos, y en una de esas escapadas, el empresario lo encontró amarrado a una cama en un prostíbulo. Sí, han oído bien, amarrado a una cama. ¿Este es el nivel de los ministros de Sánchez? Mientras los españoles luchan con la inflación, los impuestos por las nubes y un país que se cae a pedazos, Ábalos se dedicaba a gastar el dinero de todos en sus juergas. Y lo peor es que Sánchez, que presume de transparencia y feminismo, no solo lo mantuvo como su mano derecha durante años, sino que ahora hace como si no supiera nada. Esto no es solo un escándalo, es una bofetada a todos los ciudadanos que confiaron en este gobierno. Hoy vamos a destapar toda la suciedad del caso Ábalos, vamos a señalar la hipocresía de Sánchez y su pandilla, y vamos a dejar claro que este ejecutivo está más podrido que nunca. Agárrense, porque esto va a ser un viaje al fondo de la cloaca política. Primero, vamos a desglosar lo que ha pasado, porque esta historia tiene más giros que una telenovela. José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021 y uno de los hombres más poderosos del PSOE como secretario de Organización, está en el centro de un escándalo que no para de crecer. El caso Ábalos, también conocido como el caso Koldo, es una trama de corrupción que involucra comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia. Pero lo que ha salido a la luz ahora va mucho más allá de los negocios turbios. Un empresario peruano, que acompañaba a Ábalos en sus viajes oficiales a Perú, ha revelado detalles escabrosos que pintan un retrato devastador del exministro. Según este empresario, Ábalos usaba recursos públicos para contratar servicios de prostitución durante sus viajes, y en una ocasión lo encontró en una situación que no deja lugar a la imaginación, amarrado a una cama en un prostíbulo. El empresario, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, asegura que estos episodios eran habituales y que Ábalos no tenía ningún reparo en mezclar sus juergas con los viajes oficiales que pagábamos todos los españoles. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder, con acceso a información sensible y con la responsabilidad de gestionar millones de euros, se comporte de esta manera? Y más importante aún, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez no supiera nada? Vamos a poner las cosas en perspectiva, porque lo que está pasando aquí no es un caso aislado, es un reflejo de la cultura de corrupción que se ha instalado en el gobierno de Sánchez. Ábalos no era un ministro cualquiera. Era el número 2 del PSOE, el hombre que controlaba el partido con mano de hierro, el que organizaba las primarias, el que decidía quién subía y quién bajaba en la jerarquía socialista. Era, en palabras de muchos, el verdadero poder en la sombra detrás de Sánchez. Y durante años, Sánchez lo mantuvo a su lado, a pesar de que, según varias fuentes, el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, tenía información sobre las actividades de Ábalos desde hace tiempo. En un artículo publicado por OK Diario el 20 de marzo de 2025, se reveló que el CNI había detectado movimientos sospechosos de Ábalos, incluyendo sus viajes a prostíbulos y sus reuniones con empresarios en circunstancias poco claras. Si el CNI lo sabía, ¿cómo es posible que Sánchez, que recibe informes diarios de los servicios de inteligencia, no estuviera al tanto? La respuesta es simple: o Sánchez lo sabía y lo encubrió, o es tan incompetente que no tiene ni idea de lo que pasa en su propio gobierno. En cualquier caso, esto es un desastre para su credibilidad. Pero lo de Ábalos no se queda solo en sus escapadas a prostíbulos. Según el empresario peruano, el exministro también usaba a su hijo para agendar reuniones con empresarios en el Ministerio de Transportes. Sí, han oído bien, su hijo, que no tenía ningún cargo oficial, estaba organizando reuniones en un ministerio del gobierno de España. Esto no es solo nepotismo, es una violación flagrante de la ética y de la ley. Y no es la primera vez que se habla de los negocios turbios de Ábalos. El caso Koldo, que lleva meses en los titulares, ha destapado una red de corrupción que salpica a 7 ministerios, incluido el de Transportes, que Ábalos dirigía.
La trama consiste en el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia, un negocio que movió millones de euros mientras los españoles estaban encerrados en sus casas y los hospitales colapsaban. Koldo García, un exasesor de Ábalos, está en el centro de la investigación, y las pruebas apuntan a que Ábalos estaba al tanto de todo. Según un informe de la Guardia Civil citado por El Mundo el 15 de marzo de 2025, Koldo García actuaba como intermediario entre empresas y el ministerio, cobrando mordidas que luego se repartían entre los implicados. Y mientras esto pasaba, Ábalos se dedicaba a sus juergas en Perú, pagadas con el dinero de todos. Esto nos lleva al primer gran problema del gobierno de Sánchez: la absoluta falta de control sobre sus ministros. Si Ábalos podía hacer lo que quisiera, desde contratar prostitutas con fondos públicos hasta usar a su hijo para organizar reuniones con empresarios, sin que nadie lo supervisara, ¿qué dice eso de la gestión de Sánchez? Este es un gobierno que presume de transparencia, que se llena la boca hablando de regeneración democrática, pero que en la práctica está podrido hasta la médula. Y no es solo Ábalos. El PSOE de Sánchez tiene un historial de escándalos relacionados con la prostitución y el mal uso de fondos públicos que es imposible de ignorar. En un tuit del periodista Carlos Cuesta el 19 de marzo de 2025, se recordaron otros casos similares. El caso Fafe, donde cargos del PSOE en Andalucía gastaron dinero público en prostíbulos. El caso Tito Berni, con juergas pagadas con fondos de los ERE, y el caso Don Ángelo, también vinculado a los ERE. Y ahora, el caso Ábalos. ¿Cuántos escándalos más necesitamos para darnos cuenta de que este gobierno no tiene ninguna autoridad moral para seguir en el poder? Hablemos ahora de la reacción de Sánchez, porque aquí es donde la hipocresía alcanza niveles estratosféricos. Cuando el caso Koldo estalló, Sánchez intentó lavarse las manos, diciendo que Ábalos ya no formaba parte del PSOE y que él no tenía nada que ver con sus actividades. Pero esto es una mentira descarada. Ábalos fue uno de los hombres clave de Sánchez durante años, y no hay manera de que el presidente no supiera lo que estaba pasando. En un artículo del Confidencial del 22 de marzo de 2025, se reveló que varios cargos del PSOE habían advertido a Sánchez sobre el comportamiento de Ábalos mucho antes de que el escándalo saliera a la luz, pero Sánchez hizo oídos sordos. Y no es la primera vez que Sánchez encubre a los suyos. Recordemos el caso de Begoña Gómez, su esposa, que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por posibles tráficos de influencias en el rescate de Air Europa. La empresa recibió 475 millones de euros del Fondo de Rescate Público, y Gómez había tenido reuniones con directivos de la compañía mientras dirigía el IE Africa Center. Sánchez ha intentado desviar la atención diciendo que todo es una máquina del fango de la derecha, pero los hechos están ahí, y la investigación sigue abierta. Este es el mismo Sánchez que ahora dice que no sabía nada de Ábalos. ¿En serio nos vamos a creer que no tiene ni idea de lo que pasa en su propio gobierno? Y mientras Sánchez se dedica a mirar para otro lado, los españoles estamos pagando las consecuencias de su ineptitud. La inflación sigue disparada, con un IPC que alcanzó el 3,2% en febrero de 2025, según datos del INE. Los impuestos no paran de subir, y Sánchez ha recaudado 125.000 millones de euros más que hace 6 años, según cálculos de la oposición. ¿Y dónde está ese dinero? No en los bolsillos de los ciudadanos, eso seguro. Mientras Ábalos gastaba fondos públicos en prostíbulos, los españoles estaban haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y no hablemos de las infraestructuras, que era la responsabilidad de Ábalos como ministro de Transportes. Cercanías, por ejemplo, sigue siendo un desastre, con más de 1000 incidencias en 2024, según el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Los madrileños están hartos de retrasos, averías y trenes abarrotados, pero Ábalos estaba demasiado ocupado con sus juergas para hacer algo al respecto. Este es el legado de Sánchez: un país en crisis, un gobierno corrupto y unos ciudadanos que no pueden más. Pero lo de Ábalos no es solo un problema de corrupción, es también un problema de valores. Este es un gobierno que presume de feminismo, que organiza manifestaciones del 8M y que se presenta como el gran defensor de los derechos de las mujeres. Pero, ¿cómo se atreven a hablar de feminismo cuando uno de sus ministros estrella estaba gastando dinero público en prostíbulos? La prostitución es un tema complejo, y hay muchos debates sobre cómo abordarlo,
Pero una cosa está clara: usar fondos públicos para contratar servicios de prostitución es una aberración, especialmente viniendo de un partido que dice defender la igualdad. Y no es la primera vez que el PSOE de Sánchez se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En el caso Fafe, por ejemplo, se descubrió que cargos del PSOE en Andalucía usaron tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para gastar más de 30.000 euros en prostíbulos. Uno de los implicados, Fernando Villén, llegó a gastar 14.737 euros en un solo día en un local de Sevilla. Y en el caso Tito Berni, los implicados organizaban fiestas con prostitutas pagadas con dinero de los ERE, mientras las arcas públicas se vaciaban. Este es el feminismo de Sánchez, de boquilla para las cámaras, pero en la práctica, un desastre. Y mientras todo esto pasa, Sánchez sigue en su burbuja, rodeado de una corte de aduladores que le dicen lo que quiere oír. Pero la realidad es que su gobierno está en caída libre. Los escándalos no paran de acumularse y la confianza de los ciudadanos está por los suelos. Según una encuesta de Sigma 2 publicada por El Mundo el 25 de marzo de 2025, el PSOE ha perdido más de 5 puntos en intención de voto desde el inicio del caso Koldo, y Sánchez tiene el peor índice de aprobación de su mandato, con un 32% de los españoles valorando su gestión como mala o muy mala. Y no es para menos. Entre el caso Ábalos, el caso Koldo, la investigación a Begoña Gómez y la gestión desastrosa de la economía, este gobierno es un auténtico circo. Pero Sánchez sigue aferrado al poder, usando las instituciones del Estado para proteger a los suyos y atacando a la oposición para desviar la atención. Es la misma estrategia que ha usado desde que llegó a Moncloa: culpar a los demás de sus propios fracasos. Hablemos ahora de las reacciones al caso Ábalos, porque aquí también hay mucho que desgranar. El líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha sido uno de los más contundentes a la hora de criticar al exministro. En una serie de publicaciones en X entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Esteve acusó a Ábalos de ser un corrupto y de tener una doble vida, y llegó a amenazarle con meterle una denuncia si seguía negando los hechos. Esteve, conocido por su estilo directo y polémico, también ha dicho que Ábalos es más de prostíbulos que de política, una frase que se ha hecho viral en las redes. Y no es el único que ha alzado la voz. Ana Rosa Quintana, en su programa del 28 de febrero de 2025, puso en jaque a Ábalos y a su expareja, Jéssica, por las irregularidades en la contratación de esta última. Según Quintana, Jéssica fue contratada con un proceso de selección que consistió en una sola pregunta: ¿sabes leer? La periodista remató su editorial con una frase lapidaria: si esto es lo habitual, no quiero ni pensar que será lo excepcional. Y tiene razón. Si esto es lo que sabemos, ¿qué más estará escondiendo Ábalos? Por otro lado, también ha habido reacciones dentro del propio PSOE, aunque mucho más tibias de lo que cabría esperar. Algunos cargos del partido han pedido que Ábalos dé explicaciones, pero Sánchez ha evitado pronunciarse directamente sobre el tema. En una entrevista en La Sexta el 26 de marzo de 2025, el presidente dijo que la justicia debe seguir su curso y que el PSOE no tiene nada que ver con las actividades de Ábalos. Pero esto es una excusa barata. Ábalos no era un militante de base, era el número 2 del partido, y Sánchez lo mantuvo en su puesto a pesar de las advertencias. Esto no es un problema de Ábalos, es un problema del PSOE y de Sánchez. Y mientras el presidente se lava las manos, la oposición ha aprovechado para apretar las tuercas. El PP ha pedido la dimisión de Sánchez, alegando que su gobierno está podrido de corrupción, y Vox ha ido más lejos, exigiendo elecciones anticipadas. Según Santiago Abascal, líder de Vox, Sánchez debe irse ya, porque cada día que pasa es un día más de vergüenza para España. Y no les falta razón. Este gobierno es un lastre para el país, y el caso Ábalos es solo la punta del iceberg. Pero lo más grave de todo esto es el impacto que tiene en la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo vamos a creer en un gobierno que permite que sus ministros usen fondos públicos para sus juergas? ¿Cómo vamos a confiar en un presidente que dice no saber nada, cuando todas las pruebas apuntan a que estaba al tanto? Este escándalo no es solo un problema de Ábalos, es un problema sistémico. El PSOE de Sánchez ha creado una cultura de impunidad,
donde los poderosos pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Y mientras tanto, los españoles seguimos pagando el precio. Pagamos más impuestos, sufrimos una inflación descontrolada, vemos cómo las infraestructuras se caen a pedazos, y encima tenemos que soportar que nuestros gobernantes se rían en nuestra cara. Esto no es un gobierno, es una mafia. Y no podemos olvidar el contexto político en el que se produce este escándalo. Sánchez está en una posición cada vez más débil, con un gobierno que depende de pactos con partidos independentistas y con una oposición que, aunque no siempre esté a la altura, está empezando a apretar. El caso Ábalos es un golpe durísimo para su imagen, y no hay manera de que pueda salir indemne de esto. Pero Sánchez es un experto en sobrevivir a los escándalos. Lo ha hecho con el caso de los ERE, con el caso Pégueses, con el caso de Begoña Gómez, y ahora intentará hacer lo mismo con el caso Ábalos. Su estrategia es siempre la misma: negar, desviar, culpar a la oposición y esperar a que la tormenta pase. Pero esta vez, la tormenta es demasiado grande. Los españoles están hartos, y las urnas, tarde o temprano, le pasarán factura. En definitiva, el caso Ábalos es la prueba definitiva de que el gobierno de Sánchez está podrido hasta la médula. Un exministro que usa fondos públicos para contratar prostitutas, que involucra a su hijo en reuniones con empresarios, que está en el centro de una trama de corrupción millonaria, y un presidente que dice no saber nada, a pesar de que todas las pruebas apuntan a lo contrario. Esto no es un gobierno, es un circo de corrupción, hipocresía y desvergüenza. Y mientras Sánchez y su pandilla siguen aferrados al poder, los españoles estamos pagando el precio de su ineptitud. Pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir destapando la verdad, vamos a seguir señalando a los culpables y vamos a seguir exigiendo que este gobierno rinda cuentas. Porque ya está bien de que se rían en nuestra cara. Así que no se vayan muy lejos, porque esto no ha hecho más que empezar, y estoy seguro de que vamos a seguir viendo más capítulos de este culebrón político que es España en 2025.